Aquí les traigo el top 20 de las escalas de poder de las selecciones en el Mundial de 2026, sin contar los dos finalistas. En el puesto número 20 nos encontramos con Ecuador, quien si bien venció a Alemania en fase de grupos perdió muy rápido contra México en 16avos. En el puesto 19 tenemos a Senegal, quien en fase de grupos luchó fuerte contra rivales como Francia y Noruega, perdieron también en 16avos contra Bélgica. En el puesto 18 tendríamos a Japón, llegando a 16avos habiendo empatado a Países Bajos pero perdiendo contra Brasil. En el puesto 17 tenemos a Países Bajos, quien dominó su fase de grupos, pero acabaron perdiendo ante Marruecos en penales en 16avos. En el puesto 16 tendríamos a Alemania, quien si bien dominó su fase de grupos, perdieron contra Ecuador y luego Paraguay los eliminó en 16avos. En el puesto 15 tenemos a Canadá, quien logró pasar a octavos al eliminar a Sudáfrica pero perdieron de paliza contra Marruecos. En el puesto 14 estaría Estados Unidos, quien cómodamente pasó la fase de grupos y ganando a Bosnia en 16avos, pero en octavos perdieron contra Bélgica. En el puesto 13 estaría Portugal, quien fue la más decepcionante del mundial, teniendo en fase de grupos solo una victoria aplastante y dos empates, ganando a Croacia en 16avos con ciertas polémicas y perdiendo ante España en octavos. En el puesto 12 entraría Croacia, que si bien no llegó tan lejos como Portugal, al estar eliminado en 16avos, fue mucho mejor desempeño que Portugal en fase de grupos solo perdiendo contra Inglaterra. En el puesto 11 sorprendentemente llega Cabo Verde, empatando todos sus partidos en fase de grupos y dándoles problemas a los dos finalistas del mundial, empatando a España y perdiendo contra Argentina en 16avos. En el puesto 10 México se corona en el top 10 del mundial, pasando cómodamente fase de grupos, ganando a Ecuador en 16avos y perdiendo contra la poderosa Inglaterra en octavos. En el puesto 9 Brasil llega con una buena fase de grupos contra rivales duros, ganándole a Japón en 16avos y perdiendo contra Noruega en octavos. En el puesto 8 Colombia hace debut tras empatar contra Portugal en fase de grupos y ganarle a Ghana en 16avos, pero perdiendo en tanda de penales contra Suiza. En el puesto 7 entra Paraguay, quien si bien no destaca su fase de grupos, su inesperada victoria contra Alemania en 16avos y pronta derrota antes Francia en octavos lo posicionan alto. En el puesto 6 está Marruecos, quien tuvo una gran fase de grupos a la par de Brasil, derrotando a Países Bajos en 16avos con penales, también a Canadá de paliza en octavos, pero no pudieron ante Francia como en el mundial pasado. En el top 5 entra Suiza sorprendentemente saliendo primera en fase de grupos, ganándole a Argelia en 16avos, y a Colombia en octavos en penales, y solo siendo remontada por Argentina en cuartos. En el top 4 entra Bélgica, saliendo primera en fase de grupos también, y hizo una de las remontadas épicas contra Senegal en 16avos, apalizó a Estados Unidos en octavos y perdió contra España en cuartos. En el top 3 entra Noruega, siendo segunda en fase de grupos solo por detrás de Francia, elimina a Costa de Marfil en 16avos, también a Brasil en octavos, y fue eliminada de formas sospechosas por Inglaterra. Ya en el top 2 está Inglaterra, saliendo primera en fase de grupos, eliminando República del Congo en 16avos, a México en octavos y derrotando al poderoso Haaland en cuartos, perdiendo contra Argentina. Y en el top 1 estaría Francia, dando palizas en fase de grupo, al igual que a Suecia en 16avos, Paraguay en octavos y Marruecos en cuartos. Solo perdiendo ante España. ¿Y vos, quién crees que sea el campeón del mundo? Los leo.